Me quedé atónita cuando mi esposo me confesó que me había engañado con su compañera de trabajo durante 8 meses. No podía creerlo. Después me pidió perdón, pero para entonces ya era demasiado tarde. Mirando atrás, no puedo recordar el momento exacto en que todo empezó. El 3 de septiembre de 2017. Ese fue el día que conocí a Ryan. En aquel entonces, no tenía ni idea de que lo que parecía una simple presentación desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarían por completo el curso de mi vida y lo harían de maneras que jamás hubiera imaginado. Acababa de cumplir 28 años, estaba soltero y trabajaba como gerente de marketing en el corazón de Chicago. Esa noche, asistí a una de esas reuniones de networking obligatorias después del trabajo, de esas en las que llegas por obligación pero te pasas todo el tiempo deseando estar en cualquier otro lugar. Pero esa noche, Ryan fue diferente. Destacó. Era carismático sin esfuerzo, genuinamente gracioso y, sobre todo, tenía esa forma de hacerme sentir como si fuera la única persona en toda la sala. Avanzamos al 10 de marzo de 2018. Para entonces, ya llevábamos 6 meses juntos y estaba completamente enamorada de él. Tenía esa presencia, magnética, cautivadora, el tipo de persona que podía captar la atención de una sala sin siquiera intentarlo. Ese era su efecto en la gente. Era magnético, el tipo de persona que podía llamar la atención sin siquiera intentarlo. Trabajaba en tecnología, gestionando las cuentas de una empresa en auge, y parecía tenerlo todo bajo control. Hablaba de sus ambiciones, de sus planes de emprender algún día, y me cautivó tanto el sueño que vendía que ni siquiera me detuve a cuestionar la realidad subyacente. Para cuando me propuso matrimonio el 15 de junio de 2019, no lo dudé ni un segundo. Dije que sí, convencida con todo mi ser de que construiríamos una vida increíble juntos. Nuestra boda fue el 21 de septiembre de 2019. Era un hermoso día de pleno otoño, y todo parecía perfecto, o al menos así parecía en la superficie. Allí, rodeada de amigos y familiares, mirando a Ryan a los ojos, sentí que por fin había encontrado lo que buscaba. Sin darme cuenta, las grietas en nuestros cimientos ya habían empezado a formarse. Aunque no pudiera verlos. Sin embargo, al mirar atrás, puedo identificar sutiles detalles incluso antes de la boda, llamadas telefónicas extrañas, trasnochadas en la oficina, pero en aquel momento los descarté como algo normal. Confié plenamente en él, y esa fe ciega acabaría volviéndose en mi contra. Las cosas empezaron a complicarse a los pocos meses de casarnos. Para enero del 2020, el comportamiento de Ryan empezó a cambiar. Se volvió distante, malhumorado y evasivo. Al principio, pensé que se debía al estrés laboral. Acababa de aceptar un proyecto importante y parecía consumirle todo el tiempo. Llegaba tarde a casa, exhausto, y apenas me decía una palabra. Yo preparaba la cena y comíamos casi en silencio, la tensión aumentaba cada día. Intenté ser paciente, diciéndome que solo era una mala racha y que las cosas mejorarían una vez terminado el proyecto. Pero algo en mi interior me decía que había algo más. El 27 de febrero de 2020 fue la primera vez que realmente empecé a sospechar que algo andaba mal. Ryan había estado llegando tarde a casa casi siempre, y sus explicaciones empezaban a sonar menos convincentes. Mencionaba reuniones sin sentido, viajes de trabajo que parecían innecesarios, y siempre había una vaga distancia en su mirada cuando me hablaba. Descarté mis sospechas, diciéndome que estaba siendo paranoica, pero no podía quitarme la sensación de que algo no cuadraba. Empecé a preguntarme si había alguien más. Me odiaba por siquiera pensarlo, pero la duda ya había empezado a arraigarse. Para el 5 de junio del año 2020, las dudas se habían vuelto imposibles de ignorar. Recuerdo ese día con tanta claridad porque fue la primera vez que confronté a Ryan por sus trasnochadas. Me dio la misma excusa trillada sobre el trabajo, pero había algo en su voz que no me convenció. No podía quitarme la sensación de que ocultaba algo. Pero cada vez que lo presionaba para que me diera más detalles, se cerraba, diciéndome que exageraba. Quería creerle. Quería creer que nuestro matrimonio era sólido, que solo estábamos pasando por una mala racha como cualquier otra pareja. Pero la verdad me atormentaba, aunque no estuviera lista para aceptarla del todo. Sin embargo, el 20 de julio de 2020 fue el día en que todo cambió. Ese fue el día en que me topé con la primera pista real de que algo estaba pasando.
Ryan había dejado su teléfono en la encimera de la cocina mientras se duchaba, y apareció un mensaje de alguien llamada Melanie. Nunca había oído hablar de Melanie, al menos no en el contexto de la vida de Ryan, y el mensaje en sí era bastante inofensivo, confirmaba planes para esa misma semana. Pero la familiaridad del tono y la forma en que estaba redactado me hicieron saltar las alarmas. Quería ignorarlo, fingir que no había visto nada, pero no pude. Me temblaban las manos mientras revisaba la conversación, y lo que encontré confirmó todos mis peores temores. Llevaban meses viéndose. Ese día, mi mundo se derrumbó. No confronté a Ryan de inmediato. En cambio, pasé las siguientes semanas sumida en la incredulidad, tratando de comprender lo que había descubierto. Repasaba mentalmente cada momento de nuestra relación, buscando señales que había pasado por alto. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cómo pudo hacerme esto? Intenté justificar sus acciones, diciéndome que quizás solo fue algo puntual, un error del que se arrepentía. Pero en el fondo sabía la verdad. No fue algo aislado. No fue un error. Me había estado mintiendo durante meses. Para agosto del 2020, ya no podía soportarlo más. Confronté a Ryan y lo admitió todo. Llevaba casi 8 meses saliendo con Melanie y no se arrepentía. De hecho, había planeado dejarme por ella. Fue entonces cuando lo comprendí. Yo no había sido más que un trampolín para él, un sustituto hasta que llegara algo mejor. No me amaba, nunca me había amado. El hombre alrededor del cual había construido mi vida llevaba una doble vida, y yo había estado demasiado ciega para verlo. El 15 de septiembre del año 2020 fue el día en que se mudó. Ni siquiera habíamos llegado a nuestro segundo aniversario de bodas, y nuestro matrimonio ya había terminado. Hizo las maletas y se fue sin pensarlo 2 veces, mudándose con Melanie, como si nuestra vida juntos no hubiera significado nada. Estaba destrozada, pero al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de alivio. La verdad había salido a la luz y ya no tenía que fingir. El hombre que creía amar se había ido, y en su lugar había un extraño. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales y trastornos emocionales. El divorcio se formalizó el 10 de diciembre de 2020, justo antes de las fiestas. Fue lo más difícil que había vivido, pero al menos contaba con el apoyo de mis amigos y familiares. Me apoyaron, ayudándome a recomponer mi vida y recordándome que estaba mejor sin él. Aún así, la traición me dolía. Había confiado plenamente en Ryan, y él la había destrozado de la peor manera posible. El golpe de gracia llegó el 14 de febrero de 2021, precisamente el día de San Valentín. Fue entonces cuando recibí el correo electrónico de Ryan. No había tenido noticias suyas en meses y lo había bloqueado en todas las plataformas, así que no esperaba volver a ver su nombre en mi bandeja de entrada. Pero ahí estaba. Me envió fotos de su compromiso con Melanie. Se iban a casar, y él quería que supiera que no se detendría ahí. El correo estaba lleno de insultos apenas disimulados, llamándome su plan B, presumiendo de lo mucho mejor que era su vida sin mí. Me culpó por poner a nuestros amigos en común en su contra, como si sus acciones no hubieran bastado para hacerlo por sí solas. Ese correo fue el último clavo en el ataúd. Fue un recordatorio de que Ryan no solo me había traicionado una vez. Seguía intentando hacerme daño, incluso después de todo lo sucedido. Entonces me di cuenta de que había perdido demasiado tiempo pensando en él, demasiada energía lamentando la pérdida de alguien que nunca se había preocupado de verdad por mí. Ese día decidí seguir adelante, cerrar por fin ese capítulo de mi vida. Nunca imaginé que mi vida se desmoronaría tanto, sobre todo después de creer que había encontrado a mi media naranja. Pero déjenme empezar desde el principio para que puedan entender bien lo que pasó. Llevaba unos 4 años con Ryan. Lo conocí a los 28 años y nos entendimos enseguida. Era todo lo que esperaba de una pareja, divertido, motivado y muy sólido. ¿Sabes cuando conoces a alguien y sientes que encaja a la perfección? Ese era Ryan. Nos casamos. 2 años después de nuestra relación, todo parecía ir bien, o al menos yo creía que sí. Sin embargo, después de 2 años de matrimonio, las cosas empezaron a ir mal. No es que de repente se convirtiera en una persona horrible, sino que había pequeños detalles que no cuadraban. Trabajaba como gerente de cuentas en una empresa tecnológica y empezó a trasnochar más a menudo. Pensé que era el estrés.
Siempre había estado centrado en su carrera, y yo lo sabía desde el principio. Al principio, intenté apoyarlo. Siempre llegaba muy cansado a casa, así que le di espacio. No quería molestarlo ni presionarlo para que hablara si no quería. Me gritaba más a menudo, pero lo atribuía al estrés laboral. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que intentaba racionalizarlo todo porque no quería afrontar la verdad. Me decía a mí misma que me amaba y con eso bastaba, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Hubo demasiadas noches largas, demasiados viajes de trabajo y demasiadas cenas perdidas. Empecé a sentirme como si estuviera viviendo con una extraña. Todavía recuerdo la noche en que todo se vino abajo. Fue exactamente una semana antes de nuestro segundo aniversario de bodas. Había planeado una cena agradable, con la esperanza de que pudiéramos reconectar. Ryan parecía extrañamente distante, pero de nuevo le quité importancia. Para entonces, llevaba meses distante. Después de cenar, me sentó y me soltó la bomba. Me dijo que llevaba 8 meses teniendo una aventura. 8 meses, ¿y con quién? Su joven colega, Melanie. Ni siquiera sé si, conmoción, es la palabra adecuada para describir cómo me sentí en ese momento. Me quedé allí sentada, atónita, mientras me explicaba cómo empezó todo y que planeaba dejarme por ella. Lo dijo como si fuera el siguiente paso más lógico del mundo, como si todo le estuviera saliendo a la perfección. Era como si yo fuera solo un capítulo de su vida que cerraba con naturalidad. Al principio, apenas reaccioné. Creo que estaba demasiado aturdida como para procesarlo del todo. Durante meses, intenté convencerme de que su comportamiento distante se debía al estrés laboral. Recuerdo repetirme una y otra vez que se le pasaría, que estaríamos bien. Pero ahora, sentada frente a él, me di cuenta de que me había estado mintiendo. No se quedaba hasta tarde en el trabajo para ponerse al día con los proyectos ni porque estuviera abrumado. Se quedaba hasta tarde para pasar tiempo con ella. Todas esas noches que lo esperé despierta, las veces que intenté ser comprensiva, darle espacio, todo fue en vano. Ya se había desconectado de nuestro matrimonio hacía meses. Le dije que se fuera esa noche. Ni siquiera pude mirarlo. No discutió. Simplemente hizo la maleta y se fue. Así, sin más. Se acabó. Fue surrealista, como si estuviera viendo cómo se desmoronaba la vida de otra persona, no la mía. Se mudó con ella al día siguiente. Supongo que lo tenía todo resuelto. Yo no sabía qué hacer. Fue como si me hubieran desgarrado el suelo. No podía creer que la persona en quien más confiaba me hubiera traicionado de esa manera. El divorcio que siguió fue brutal, no solo por el proceso legal, aunque también fue duro, sino por el desgaste emocional. Eso fue lo que realmente me afectó. Ryan sabía que me habían engañado en el pasado. Sabía cuánto me había afectado, cuánto tiempo me había llevado volver a confiar en alguien, y aún así lo hizo. Sentí que era la mayor traición. No podía comprender cómo alguien que decía amarme podía hacer algo tan frío. Pero de alguna manera lo superé. Conservé mi casa, mi coche y salí con un buen acuerdo. En teoría, parecía que había salido victoriosa, pero emocionalmente estaba destrozada. Después del divorcio, tomé la decisión consciente de bloquearlo por completo. No quería ver su cara, ni saber nada de él, ni saber nada de su nueva vida con Melanie. Les dije a mis amigos que no lo mencionaran y me concentré en intentar reconstruir mi vida. Al principio, fue increíblemente duro. Había días en los que no quería levantarme de la cama y noches en las que repasaba mentalmente toda nuestra relación, preguntándome dónde había salido todo mal. Pero con el tiempo, el dolor empezó a disminuir. Me dediqué de lleno al trabajo, empecé con nuevas aficiones y poco a poco, empecé a sentirme yo misma de nuevo. Por un tiempo, pensé que lo estaba haciendo bien. Aún no era feliz, pero lo estaba logrando. Y entonces, de repente, en lo que habría sido nuestro aniversario de bodas, recibí un correo electrónico suyo. Al principio pensé que era un error o algo relacionado con los trámites del divorcio. Dudé un momento antes de abrirlo. Lo que encontré me dejó completamente atónita. Era un correo electrónico lleno de fotos de él y Melanie, fotos de compromiso. Para colmo, acababan de comprometerse, y Ryan, con toda su retorcida sabiduría, pensó que era apropiado compartir la noticia conmigo.
Y no se detuvo ahí. El correo estaba lleno de indirectas, llamándome su plan B, diciendo lo aliviado que estaba de que nuestro matrimonio hubiera terminado. Incluso me acusó de poner a nuestros amigos en común en su contra. La pura audacia me revolvió el estómago. Ahí estaba este hombre que ya me había arrancado el corazón intentando herirme aún más. No podía creer lo bajo que había caído. Era como si le diera un placer enorme restregarme su nueva vida en la cara. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla, abrumado por una mezcla de emociones, ira, tristeza y asco. Todo me golpeó a la vez. ¿Cómo pudo alguien a quien una vez amé volverse tan cruel? Lo peor no fueron ni las fotos de compromiso ni sus insultos. Fue darme cuenta de que había desperdiciado años de mi vida en alguien a quien claramente nunca le importé como a mí. Todos esos momentos compartidos, los planes que hicimos para el futuro, no significaron nada para él. Era como si nuestro matrimonio hubiera sido una mentira desde el principio. Después de recibir ese correo electrónico cruel de Ryan, no pude dejar de pensar en ello durante días. No fueron solo las fotos de compromiso ni los insultos, ni siquiera el hecho de que oliera en lo que habría sido nuestro aniversario. Fue la crueldad absoluta que había detrás, todo lo que hizo para asegurarse de que supiera lo feliz que era sin mí y cuánto quería destrozarme. Pero si pensaba que me iba a derrumbar, se equivocaba. Ya no era la misma persona que era cuando se fue, y desde luego no iba a dejar que siguiera haciéndome daño desde el primer día. La cuestión es que, cuando Ryan me engañó por primera vez y todo salió a la luz, se lo conté a algunos amigos en común. No lo hice para poner a nadie en su contra, como luego me acusó en su correo electrónico. Lo hice porque necesitaba apoyo. Necesitaba que mis amigos supieran por lo que estaba pasando y por qué no asistía a las reuniones ni contestaba las llamadas. La mayoría me apoyó sin dudarlo. No había intentado manipular los sentimientos de nadie. Podían ver con sus propios ojos en qué tipo de persona se había convertido Ryan. Estaban indignados porque no solo me había engañado, sino que lo había hecho durante casi un año a mis espaldas. El engaño, la frialdad, era demasiado para que lo perdonaran. Ryan asumió que había orquestado alguna campaña en su contra, pero la verdad es que la gente vio a través de su acto que se lo había buscado a sí mismo. Así que cuando recibí ese correo electrónico lleno de acusaciones sobre cómo había arruinado sus amistades, simplemente negué con la cabeza. No, Ryan había arruinado sus propias amistades al mostrarles a todos quién era en realidad. Eso era lo que más me enojaba de su mensaje, su total falta de responsabilidad. Se veía como la víctima, como si yo fuera responsable de las consecuencias de sus actos. Era exasperante, pero no iba a dejar que me hundiera. Me negué a responder que no merecía más de mi energía. Pero había algo en ese correo electrónico que me llamó la atención. En una de las fotos de compromiso, vi a alguien que reconocí, un pariente lejano. Jonathan estaba allí de pie, sonriendo junto a Ryan y Melanie, como si fueran mejores amigos. No entendía qué relación tenía Jonathan con Ryan, pero me inquietaba. Jonathan no era alguien muy cercano a mí, pero sabía que se dedicaba a las finanzas y había oído por su familia que buscaba invertir en negocios prometedores. Llamé a mi madre para preguntarle si sabía algo al respecto. No estaba segura, pero prometió averiguarlo. No tardó mucho en devolverme la llamada con más información. Al parecer, Jonathan y Ryan se habían conectado a través de un conocido mutuo, y Jonathan había estado considerando invertir en una nueva empresa que Ryan estaba emprendiendo. Eso me alarmó. Jonathan desconocía la verdad sobre Ryan, sobre cómo me había tratado, sobre su infidelidad, sobre cómo me había dejado por otra después de mentirme durante meses. Jonathan era un buen tipo y no quería que se involucrara con alguien como Ryan. Sabía lo que tenía que hacer. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que Ryan manipulara a otra persona, especialmente a alguien cercano a mi familia. Contacté con la esposa de Jonathan, con quien había hablado varias veces a lo largo de los años en eventos familiares. Le conté todo sobre la aventura, sobre cómo Ryan me había tratado y sobre el correo electrónico abusivo que me había enviado. Incluso le reenvié el correo para que lo viera con sus propios ojos. No pretendía ser vengativo, pero sentí la responsabilidad de advertirles. Si Jonathan estaba a punto de invertir su dinero y tiempo en el negocio de Ryan, merecía saber qué clase de persona era realmente. La esposa de Jonathan se quedó atónita. No tenía ni idea de que Ryan se hubiera comportado así y prometió hablar con Jonathan enseguida.
No supe nada durante unos días después, y una parte de mí se preguntaba si realmente se tomarían en serio mis palabras. Pero luego, como una semana después, recibí una llamada de mi madre. Jonathan había decidido retirarse de la inversión. No quería involucrarse con alguien de tan dudosa reputación, y se sentía traicionado porque Ryan no había sido sincero sobre su situación personal. Al parecer, Jonathan y su esposa habían investigado y descubrieron que Ryan había ocultado todo el asunto, no solo a mí, sino también a posibles socios comerciales. Jonathan no quiso saber nada de él después de eso. Ryan no tardó mucho en descubrir que Jonathan se había echado atrás. No me sorprendió que, unos días después, recibiera otro correo electrónico de Ryan. Sin embargo, este era muy diferente del primero. Se acabaron los insultos y la arrogancia. En cambio, prácticamente me rogaba que lo ayudara a solucionar la situación. Dijo que sin la inversión de Jonathan, su negocio estaba condenado al fracaso. No podía conseguir la financiación que necesitaba de otras fuentes, y si el acuerdo no se concretaba, tendría serios problemas financieros. Incluso mencionó que no podía volver a su antiguo trabajo porque ya había roto ese puente. No podía creer su audacia. Después de todo lo que había hecho, ahora quería que yo apareciera de golpe y lo salvara. No se me escapó la ironía. Me había dejado por otra, presumía de lo mucho mejor que era su vida sin mí, y ahora me pedía ayuda porque su mejor vida se estaba desmoronando. Era casi ridículo. Tampoco respondí a ese correo. No iba a involucrarme en sus problemas. Él ya había tomado sus decisiones y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Por una vez, sentí que cerraba el capítulo. Había pasado tanto tiempo sintiéndome herida y traicionada por lo que había hecho, pero ahora me daba cuenta de que había salido fortalecida de esto. Había advertido a Jonathan, y al hacerlo, lo había protegido de caer en la misma trampa que yo. Ryan, por otro lado, tuvo que afrontar las consecuencias de sus propias acciones. Por mucho que una parte de mí quisiera reivindicarse, no disfruté de su caída. No le deseé ningún mal. Sinceramente, no le deseé nada en absoluto. Solo quería que se fuera de mi vida para siempre, y esta vez sentí que realmente lo estaba. Después del segundo correo electrónico de Ryan, prácticamente rogándome que lo ayudara, pensé sinceramente que era el final. Pensé que había intentado salir adelante solo, o que tal vez finalmente aceptaría que el lío en el que se encontraba era culpa suya, pero Ryan siempre había sido persistente y claramente no estaba listo para rendirse. Unos días después de ese último correo, apareció otro en mi bandeja de entrada. Dudé antes de abrirlo, preparándome ya para cualquier nueva táctica que intentara. Esta vez, Ryan no solo suplicaba. Ofrecía algo. Me propuso que si lo ayudaba a que Jonathan volviera a la inversión, me convertiría en socio de su empresa. Esa fue su gran idea. Pensó que me tentaría la idea de convertirme en socio, como si lo que buscaba fuera dinero o poder. Era absurdo. No podía creer que se atreviera a sugerirlo. Después de todo lo que había hecho. Aquí estaba un hombre que me había mentido, me había traicionado y había intentado derribarme, y ahora quería que me abalanzara y lo salvara, y a cambio de que lugar en la mesa de su imperio en ruinas. Al principio, la oferta casi me hizo gracia. La idea de que pensara que siquiera la consideraría era ridícula. Por un breve instante, sentí satisfacción. Estaba claramente desesperado, y no pude evitar sentir que la situación había cambiado por completo. Era un hombre que me había abandonado sin pensarlo dos veces, que se jactaba de lo mucho mejor que había sido su vida con Melanie, y ahora acudía a mí en busca de ayuda. Era irónico de la forma más retorcida posible. Pero con el paso de los días, esa satisfacción inicial empezó a desvanecerse. Me encontré dándole vueltas cada vez más, y no con buenos ojos. No podía quitarme la sensación de que, de alguna manera, había contribuido a su caída, aunque sabía que no era cierto. Una parte de mí empezó a sentirse culpable. ¿Era yo la razón de sus dificultades? ¿Ahora? ¿Había arruinado su carrera al decirle la verdad a Jonathan? Quizás había ido demasiado lejos al involucrar a su posible inversor. Después de todo, lo que se hizo bien. ¿No debería haberlo dejado vivir con sus propias decisiones sin interferir? Estos pensamientos empezaron a agobiarme. No pude evitar preguntarme si me había excedido, si mis acciones no me habían hecho mejor que él.
No era una sensación cómoda, y me rondaba la cabeza, carcomiéndome cuando menos lo esperaba. Sabía que no había pretendido arruinarle la vida, pero ¿lo había hecho? Llevé las cosas demasiado lejos por la ira y el dolor. Era difícil no cuestionarme cuando él insistía en echarme la culpa de todo. Por suerte, no era la única que lidiaba con estas emociones. Mis amigos y familiares me habían apoyado desde el principio y no iban a dejar que cayera en la inseguridad. Recuerdo haberle contado a mi madre sobre el último correo electrónico, sobre cómo Ryan me había ofrecido una colaboración y cómo me sentía en conflicto con todo. No se anduvo con rodeos. Me recordó que tenía todo el derecho a defenderme. Ryan había tomado sus decisiones y yo no era responsable de las consecuencias. Mis amigos compartían la misma opinión. Me dijeron que no había hecho nada malo, que simplemente había dicho la verdad. Si la verdad le había costado a Ryan su inversor, entonces era culpa suya, no mía. Me aseguraron que yo no era el villano de esta historia, aunque Ryan intentara pintarme como tal. Eso ayudó. Me recordó que había pasado demasiado tiempo justificando a Ryan por su comportamiento, por cómo me trataba. No iba a volver a hacerlo solo porque las cosas no le salían bien. Él fue quien decidió engañar, mentir, emprender un negocio sin ser honesto con sus posibles socios. Solo había sacado a la luz la verdad. Si no podía con eso, no era mi responsabilidad arreglarlo. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de lo desacertada que había sido su relación con Melanie desde el principio. O sea, la diferencia de edad no era el problema. No era que fuera más joven que él, aunque la diferencia era notable. Era la dinámica de poder. Era su subordinada en el trabajo, alguien que lo admiraba profesionalmente. Él había usado su posición para iniciar una relación con ella, y eso siempre me había molestado. No se lo comenté a nadie en ese momento para no parecer amargado ni mezquino. Pero cuanto más lo recordaba, más me daba cuenta de lo poco ético que había sido todo. No se trataba solo de la aventura, sino de cómo se había aprovechado de su posición, tanto en su vida personal como en el trabajo. Pero no le había contado nada a la familia de Jonathan. No intenté obligar a nadie a romper con él ni a romper su relación. Simplemente les dije la verdad sobre cómo me había tratado, y ellos tomaron sus propias decisiones basándose en eso. Jonathan decidió retirarse porque ya no confiaba en Ryan, no porque yo se lo pidiera. Y si esa verdad había perjudicado las posibilidades de Ryan de obtener la palabra, bueno, no era culpa mía. Así que decidí responder al correo de Ryan, no porque quisiera reabrirle las puertas, sino porque quería dejar clara de una vez por todas mi postura. Le respondí y le dije que no me interesaba su oferta, que no quería ser socia en su empresa. Le expliqué que no tenía ninguna influencia en la decisión de Jonathan, y que aunque la tuviera, no la usaría para ayudarlo. Le dije que Jonathan se había retirado porque había descubierto la verdad sobre Ryan, y que ninguna negociación ni persuasión iba a cambiar eso. También aproveché para contarle a Ryan algo que llevaba mucho tiempo guardando. Le dije que sus problemas no eran culpa mía, ni de Jonathan, ni de nadie más. Eran el resultado de sus propias acciones y decisiones. Él fue quien decidió mentir y engañar. Él fue quien tomó malas decisiones en sus negocios. Si ahora estaba pasando apuros, era por el camino que había elegido, no por nada que yo hubiera hecho. ¿Y si de verdad creía haber triunfado en la vida? Como había escrito con tanta suficiencia en aquel primer correo electrónico, ¿por qué se desesperaba tanto por demostrármelo? Quienes tienen una verdadera valentía no necesitan enviar correos electrónicos presumiendo de ello a quienes han dejado atrás. Terminé la carta deseándole lo mejor, no porque me importara especialmente lo que le hubiera pasado, sino porque estaba lista para cerrar este capítulo de mi vida. Ya no necesitaba aferrarme a la ira ni al dolor. Había seguido adelante y no permitía que me arrastrara de vuelta al pasado. Después de enviar el correo, lo bloqueé de todo, correo, teléfono y redes sociales. No quería saber nada más de él, y estaba segura de que no lo haría. No le quedaba nada que decir, y yo no necesitaba oír nada más. Ese fue el cierre definitivo que necesitaba. Durante mucho tiempo, sentí que había asuntos pendientes entre nosotros, que necesitaba confrontarlo una última vez. Pero en realidad, la única persona a la que necesitaba confrontar era a mí misma. Había pasado años dudando de mi valía, preguntándome si había hecho lo suficiente o sido suficiente para él. Pero ahora sabía la verdad.
Yo era suficiente, siempre lo había sido, y la única persona que había fallado en esta relación era Ryan. No fue fácil llegar a ese punto. Hubo días en los que aún sentía el dolor de su traición, y momentos en los que me preguntaba cómo podrían haber sido las cosas diferentes, pero esos momentos eran menos frecuentes y espaciados, y cada vez que llegaban, me recordaba a mí misma que me había alejado, más fuerte, más sabia y con más control de mi propia vida que nunca. Ryan era solo un capítulo en mi historia, y ahora que ese capítulo estaba cerrado, tenía una vida completamente nueva por delante, y no iba a perder ni un segundo más mirando atrás después de todo el drama con Ryan y los correos electrónicos de ida y vuelta. Pensé que por fin podría dejarlo todo atrás. Pero la vida tiene una forma curiosa de lanzar nuevas sorpresas cuando menos te lo esperas. Poco después de enviarle ese último correo electrónico a Ryan, contacté a Jonathan y le agradecí por retirarse de la inversión. No fue solo un agradecimiento cortés. Lo decía en serio. No tenía por qué creerme cuando le conté el pasado de Ryan, pero lo hizo, y eso a su vez lo salvó de lo que podría haber sido un gran desastre financiero. Jonathan respondió de la manera más amable. Enfatizó que la familia era importante y que confiaba en mi criterio. Dijo que no habría podido vivir consigo mismo si hubiera seguido adelante con la inversión después de saber qué clase de persona era Ryan. No me culpó de nada y me aseguró que defenderme era lo correcto. Sus palabras significaron mucho para mí. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima al saber que alguien de mi familia me respaldaba. Fue un momento excepcional de claridad. En medio del caos de los últimos meses, me ayudó a seguir adelante. Pero, por supuesto, la calma no duró mucho. Empecé a tener noticias de algunos amigos en común, de nuevo, aquellos con quienes me había mantenido a distancia durante el divorcio. Me dijeron que Ryan había estado intentando manipularlos, inventando la historia de que yo era la culpable de todo. Afirmaba que lo había obligado a engañarlo, que había saboteado sus relaciones de negocios y que siempre había sido fría y distante en nuestro matrimonio, las típicas tonterías que se escuchan de quienes se niegan a asumir la responsabilidad de sus actos. Lo que era casi cómico era que nadie le creía, ni una sola persona. Durante el divorcio me preocupaba que algunos se pusieran de su lado, sobre todo porque no había sacado a la luz pública todos los trapos sucios. Nunca sentí la necesidad de explicarles todo el asunto a todos, porque, francamente, era agotador revivirlo. Pero cuando supe que Ryan estaba intentando hacerme quedar como el villano, me di cuenta de que la mayoría ya sabía qué clase de persona era. Sus intentos de poner a nuestros amigos en mi contra habían fracasado. Descubrieron sus mentiras y su manipulación. Fue un gran alivio saber que no estaba loca, que otros también habían visto las grietas en su fachada. Y, sinceramente, fue satisfactorio saber que, a pesar de sus mejores esfuerzos, Ryan estaba perdiendo no solo su negocio, sino también la confianza de quienes lo rodeaban. Justo cuando pensaba que la situación no podía ser más surrealista, una tarde llamaron a mi puerta inesperadamente. Abrí y me encontré con Nikki. Por un segundo, pensé que estaba viendo cosas que no esperaba ver en persona, y mucho menos en mi puerta. Parecía furiosa, con la cara enrojecida, y sin siquiera saludar, se lanzó a una diatriba furiosa. Me acusó de arruinarles la vida, de interferir en su relación con Ryan y de ser la causa del desmoronamiento de su negocio. Apenas pude decir una palabra. Estaba convencida de que yo era una especie de villano empeñado en destruir su futuro con Ryan. Era casi risible, pero al mismo tiempo pude ver cuánto se creía su propia versión de los hechos. La dejé hablar un rato antes de interrumpirla. Le dije que esperara un segundo, que había algo que necesitaba ver. Entré y abrí el correo electrónico que Ryan me había enviado, donde me rogaba que lo ayudara y me ofrecía una sociedad. Saqué mi teléfono y se lo di. Vi cómo palidecía al leer sus palabras. La mirada de traición era evidente. No sabía nada de este correo ni de cómo Ryan intentaba involucrarme de nuevo. Pude ver su mente procesando todas las mentiras que Ryan probablemente le había contado sobre mí y nuestro matrimonio. Cuando me devolvió el teléfono, no dijo mucho. Solo murmuró algo sobre que necesitaba irse y se alejó rápidamente. Supuse que esa sería la última vez que supiera de ella, pero claro, me equivoqué. Unos días después, recibí un correo electrónico venenoso de Nikki. Claramente, había tenido tiempo de darle vueltas a todo y llegó a la conclusión de que yo seguía siendo el malo.
Me insultó de mil maneras, acusándome de ser una persona horrible, e incluso llegó a culparme de todos los fracasos de Ryan, tanto en la vida como en los negocios. El correo estaba lleno de rabia y, sinceramente, me dio pena por ella. En ese momento, estaba claramente atrapada en la misma red de mentiras en la que yo había estado atrapado durante años. Sin embargo, no iba a dejar que se saliera con la suya, respondí con calma, estableciendo límites claros. Le dije que si ella o Ryan seguían acosándome, no tendría ningún problema en contarlo todo públicamente. Tenía todos los recibos, todos los correos electrónicos, todas las pruebas que demostraban cómo Ryan me había tratado, cómo había intentado manipular a todos a su alrededor y cómo había fracasado estrepitosamente. No quería hablar de eso, pero le dejé claro que no tenía miedo de hacerlo si insistían. Creo que eso la calló para siempre, porque nunca más volví a saber de ella. Luego, como un mes después, me enteré de que Ryan y Nikki habían cancelado su compromiso. No me sorprendió, de hecho, lo vi venir desde lejos. Las relaciones basadas en mentiras y traiciones rara vez duran, y la suya no fue la excepción. La ruptura tampoco fue silenciosa. Corrió la voz entre amigos en común de que Ryan hablaba mal de Nikki, alegando que solo había estado con él por dinero. Era típico de Ryan, intentando hacerse la víctima incluso después de todo lo que había hecho. Era casi patético verlo desde la distancia. Una parte de mí sentía lástima por Nikki, pero al mismo tiempo, ella había decidido involucrarse con alguien como Ryan. Sabía qué clase de persona era, y aún así se quedó. Al final, la verdad los alcanzó a ambos. Para mí, sin embargo, las cosas finalmente estaban mejorando. Mi trabajo iba mejor que nunca y mi vida personal también iba viento en popa. Había empezado a salir con alguien de nuevo, nada serio, pero me sentía bien al exponerme y conocer gente nueva. No buscaba otra relación a largo plazo de inmediato. Necesitaba disfrutar de mi independencia, centrarme en las cosas que me hacían feliz, y una de ellas era por fin poder tener una mascota. Durante años, Ryan había sido alérgico a los gatos, así que nunca pudimos tener uno. Pero ahora, sin él, me di cuenta de que por fin podía tener las mascotas que siempre había deseado. Adopté un gato, un adorable gato atigrado al que llamé Félix. Ha sido una gran fuente de consuelo y alegría, y sinceramente no puedo creer que haya esperado tanto para tener un gato. Junto con Félix, decidí tener también una tortuga, algo con lo que había bromeado durante años, pero que nunca había hecho. Le puse Franklin a la tortuga, y verla deambular lentamente por su pequeño hábitat ha sido curiosamente terapéutico. Hay algo de paz en ello, como si me recordara que debo bajar el ritmo y disfrutar de la vida a mi propio ritmo. Con Félix acurrucado en mi regazo y Franklin en su pecera cerca, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba prosperando. Ya no me definía mi pasado con Ryan, ya no me agobiaba su traición ni el drama que le siguió. Había encontrado un cierre a mi manera, en mis propios términos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Hay algo increíblemente liberador en recuperar tu vida después de que alguien intenta destruirla. No es fácil, y no sucede de la noche a la mañana. Pero cuando sucede, cuando finalmente te das cuenta de que tienes el control de tu propia felicidad. Es como si te quitaran un peso de encima. No era la misma persona que era cuando Ryan se fue, y gracias a Dios por eso. Había cambiado y salí de esta situación más fuerte de lo que jamás imaginé. Ahora, al mirar hacia adelante, no pienso en lo que podría haber sido con Ryan ni en lo que perdí. En cambio, me concentro en lo que he ganado, una renovada autoestima, un nuevo comienzo y la certeza de que puedo afrontar cualquier desafío que la vida me presente. He dejado de mirar atrás y se siente tan bien finalmente seguir adelante.